Damos los buenos días a todos ustedes en esta mañana maravillosa que nuestro Dios nos regala y que sea Dios bendiciendo sus vidas en una manera muy especial. Gracias por sintonizar esta frecuencia 95.3 FM, Arca de Salvación Radio, la emisora cristiana de Puerto Plata. Escucha usted su programa Buscando su Plenitud en esta hora de la mañana, transmitido desde lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, hora de República Dominicana, 7 a 8 en Buenos Aires, Argentina. Gracias a nuestros hermanos que conectan con nosotros a través de jesucristovive.radio.com allá en Buenos Aires, Argentina. A los que nos sintonizan a través de Arca de Salvación Radio.org en la web, también les saludamos. Y aquellos que están a través de Facebook en esta hora de la mañana, sea Dios bendiciendo sus vidas. Gracias a los que hacen uso de la aplicación TuneIn para también escuchar la programación no solamente de Buscando su Plenitud, sino de cada una de las programaciones que se hacen día tras día en Arca de Salvación Radio. Sea Dios bendiciéndoles en una manera poderosa. En este día nos sentimos agradecidos del Señor por todas las cosas que Él nos permite. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos da la fuerza para estar de pie. Él es quien nos permite en su misericordia y amor estar compartiendo cada mañana con todos ustedes. A veces experimentamos situaciones que a veces no nos permiten estar presentes, pero damos gloria al Señor. En el día de hoy continuamos hablando acerca de los nombres de Dios y entramos a la parte número 7. Un tema bastante interesante que poquito a poco hemos ido desglosando, hemos ido tratando con ustedes para que sus vidas sean edificadas. Y ya hemos visto una serie de nombres calificativos que le han sido dados a nuestro Dios, conforme a la experiencia que los antiguos tuvieron con ese Dios grande y maravilloso, con ese Dios que existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie, pues Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y hablábamos en la pasada intervención acerca del segundo nombre básico de Dios, pues el nombre personal, el cual le fue revelado a Moisés y que los antiguos comenzaron a invocar como el Señor, no directamente como Jehová. Y les decía que aunque usted encuentre en los primeros 5 libros de la Biblia, y específicamente en el Génesis, usted encuentra el nombre Jehová, es solamente un asunto de traducción. Pero en versiones más antiguas, dígase como versiones que proceden directamente del idioma hebreo, o la Biblia, Nueva Biblia de Jerusalén, usted no va a encontrar en estos libros el nombre directamente Jehová. Y no solamente por asuntos de que sean Biblias mesiánicas, como algunos la llaman, sino porque ellos al traducir se cuidan y tratan de hacer una traducción lo más fiel posible de la misma. Entonces, usted encontrará que en algunos pasajes bíblicos, y específicamente, repito una vez más, del libro de Génesis, no va a encontrar el nombre Jehová, sino el nombre el Señor, que es la palabra hebrea Adonai. ¿Por qué hacen esto? Esto no quiere decir que estén quitando las escrituras. Esto no quiere decir que estén omitiendo palabras, no. Sino que están haciendo una traducción más fiel. Con esto no les estoy diciendo que las traducciones como la Reina Valera 1960 sea una traducción mal hecha.
o que sea una traducción que no tiene ningún sentido, ningún propósito, o como algunos se han atrevido a decir, que no sirve. Y hemos escuchado expresiones de supuestos apóstoles, de supuestos eruditos de la palabra, diciendo que esa traducción no sirve. Bueno, pues, aunque yo no sea un erudito de la palabra, pues no queremos endiosarnos o tomar cierta gloria con esto. No me atrevería a decir que la traducción Reina Valera 1960 nos sirve, porque esta es la que hemos utilizado por bastante tiempo y nos ha sido de mucha bendición. Tiene un lenguaje más sencillo para muchos, más llano, pero sí podemos, mediante el estudio de la misma palabra, ir corrigiendo algunas posibles deficiencias. Recuerda que quienes traducen son hombres, que quienes interpretan todos estos escritos son hombres. Y un error que pueda contener una traducción en cuanto a lo que se llama letra, lo que es la misma semántica de la palabra, no quiere decir que esté mal. Donde está mal es cuando se introducen herejías, cuando se introducen palabras que no son las apropiadas, que no son las adecuadas. Recuerde usted que cuando una Biblia o un libro, por decirlo así, y vamos a tomar este ejemplo, cuando un libro, no importa cuál sea el libro, es traducido a varios idiomas, podría darse la situación de que se pierda o se pierdan algunas palabras, ya que en asuntos de traducción muchas veces los traductores o quienes trabajan en esta parte no encuentran las palabras precisas para traducir de un idioma a otro y tienen entonces que emplear derivados asociados o cercanos al texto que se quiere interpretar, a la palabra que se quiera interpretar. Pero continuando nosotros con lo que es el segundo nombre básico de Dios, un nombre que los antiguos, como Eva, mencionamos en Génesis 4:1, mencionó. El pueblo de Dios, o el pueblo de aquellos días, porque aún no había sido establecido un pueblo de Dios, sino más bien el pueblo de los días de Set, también invocaron el nombre del Señor. Fue invocado por Noé, fue invocado por Abraham, pero no fue invocado por el nombre de Jehová, sino como el Señor. Si nos vamos a Génesis, en su capítulo 4, versículo 26, allí encontraremos nosotros cómo Set invocó el nombre de Dios, para más adelante encontrarnos nosotros en Éxodo capítulo 6, versículo 3, a Moisés ya recibiendo la revelación del nombre de Dios. Dice Génesis 4, 26. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahweh o de Yahvé. Y estoy leyendo la nueva versión o la nueva Biblia de Jerusalén. En la 1960 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Note usted cómo dice este texto de la versión Reina Valera 1960. Dice en su segunda parte: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La versión que leí anteriormente
la Nueva Biblia de Jerusalén dice, en la segunda parte, dice: este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Y usted dirá, bueno, pero en la Reina Valera 1960 dice que fueron los hombres. Y en la Nueva Biblia de Jerusalén dice que fue Set el primero en invocar el nombre de Yahvé. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí no hay ningún problema. Es un asunto solamente de traducción. Y cuando se utiliza en esta Nueva Biblia de Jerusalén la expresión de que fue Set el primero en invocar el nombre de Yahvé, y en la Reina Valera 1960 se enrola a los hombres, o se dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, esto se hace simple y sencillamente porque se interpreta que Set, siendo hombre, viene a representar en ese momento a los hombres de aquellos días, porque de ahí en adelante entonces comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. ¿Y cómo lo invocaban? Como el Señor. Y dice un escrito que un traductor alemán, escuche muy bien esto para que pueda comprender lo que le estoy explicando, un traductor alemán del siglo XVI escribió el nombre YHVH, o lo que en hebreo es conocido como el tetragramatón, Yo, Va, E. Él escribió este nombre utilizando las vocales de Adonai. ¿Por qué esto? Porque debido a que los textos judíos antiguos que estaba traduciendo tenían las vocales de Adonai debajo de las consonantes de Yo, Va, E o YHVH, al hacerlo ideó el nombre Jehová. Y es de allí de donde sale el nombre entonces Jehová. Usted dirá, ¿cómo? ¿Pero cómo es esto? Bueno, pues así es. Recuerde que todo este compendio de escritos que conocemos como la palabra del Señor, tanto lo que nosotros tenemos a mano, conocido como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no fueron escritos en nuestro idioma español, ni fueron escritos tampoco en el idioma inglés, sino que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en algunos casos en arameo. Y estas traducciones que a través de los tiempos se fueron dando también produjeron que se hiciese lo que ya hace un rato les expliqué. ¿Qué se hizo? Que cuando no se encontraba el significado directo de una palabra, entonces se colocaba una expresión aproximada sin dejar que la esencia del mensaje se perdiese. Es por esto que usted encuentra en algunas versiones modernas, por llamarlas así, algunas notas que dicen texto omitido. No es porque estén quitándole a las escrituras, y aquí debemos tener sumo cuidado con esto, porque muchos de nosotros hemos caído muchas veces en el error de decir que tal o cual versión es una versión apóstata, es una versión hereje, y muchas veces no profundizamos un poquito más para saber por qué colocaron la nota texto omitido. Es un asunto de traducción. Y los intérpretes, los traductores, los eruditos en la palabra,
juegan con estas cosas a manera de hacer las traducciones de la forma más fiel posible. Ahora, es bien cierto que existen versiones, como la versión del Nuevo Mundo, que es la versión que utilizan los testigos de Jehová, y estamos hablando del nombre de Dios, pero esto es algo delicado. Esto es algo que así como el pueblo de Israel tenía la delicadeza, el cuidado de no pronunciar el nombre de Dios por pronunciarlo, haciendo honor al mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o mejor dicho, del Señor tu Dios en vano. Asimismo, muchos traductores hacen de la misma forma, aunque la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, otras versiones como versiones que contienen los libros apócrifos, versiones católicas, también tienen sus problemas de interpretación reales. Tienen problemas de traducción reales. Por esto encontramos en la versión del Nuevo Mundo que la palabra Dios, en la gran mayoría de los casos, es colocada en minúscula. El nombre de Jesucristo es colocado en minúscula, y cuando se trata de hablar de Jesucristo, en el momento que se le menciona haciendo alusión a su deidad, a Jesucristo se le minimiza y se le coloca como un Dios, como es el caso de Juan 1:1, que nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero la versión del Nuevo Mundo dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios. Note usted la diferencia. No dice que era con Dios, como la mayoría de traducciones que nosotros utilizamos aparece, sino que más bien aquí en esta del Nuevo Mundo aparece la palabra era un Dios. O sea, relegándole a una condición inferior, minimizando a Cristo en estas escrituras que ellos poseen. Pero el nombre de Yahvé o de Yahweh, como dicen los mesiánicos, le fue revelado su significado profundo a Moisés. Este nombre posee cierta santidad, puesto que Yahvé era el nombre personal de Dios por el cual se dio a conocer al pueblo de Israel. Y este se dio a conocer en los tiempos post-exílicos. O sea que mientras el pueblo de Israel estuvo en el exilio, Moisés, que había huido de Egipto, que había huido de delante de Faraón y se fue al desierto, allí tuvo una experiencia personal con Dios, y entonces Dios se le apareció en una zarza que ardía y se le dio a conocer, se le mostró, se le reveló el nombre. Ahora, en estos tiempos posexílicos se empezó a considerar tan sagrado el nombre de Dios que no se pronunciaba, y era sustituido generalmente por el término Adonai. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Como los antiguos, conforme a lo que dice en Éxodo 6:3, que solamente a Moisés se le dio a conocer su nombre y que no se les reveló a los padres, que no se les reveló a los patriarcas que estuvieron antes que Moisés, sino que ellos invocaban a Dios como Adonai, como el Señor. Ahora las vocales de Adonai se combinaron con las consonantes YH, VH. Y esto para recordarle al lector de la sinagoga que debía pronunciar el nombre sagrado como Adonai. Y de aquí
Fue entonces de donde deriva la palabra artificial Jehová. Pero todo esto subraya la reverencia con la cual se estimaba este nombre. Tengamos muy presente la reverencia que debemos tener ante nuestro Dios, ante su nombre. No usar el nombre de Dios en vano.